y curadora María Iris Flores, junto a Alonso Yáñez, jefe de programación del Parque Cultural de Valparaíso. Queremos agradecer a nuestros colaboradores, Teatro Regional del Maule y Teatro Municipal de Ovalle, que nos ayudan a difundir en regiones. Les comento que al final de la conversación se abrirán las preguntas a través del chat, tanto del Facebook Live como del Zoom, para que planteen sus dudas, sus inquietudes, su buena onda, todo lo que quieran tirar. Y bueno, eso, no los aburro más. Bienvenidos Alonso, María Iris, Juvenal, todos ustedes, los queremos escuchar. Muchas gracias, Cristian. Buenas tardes a todos y a todas. Y para comenzar nuestra conversación, quisiera contextualizar un poco el nombre de nuestro conversatorio. Y los antecedentes contextuales parten desde un proceso que comienza el año pasado, que es un proceso social, económico y político, donde las demandas apelan a la construcción de una nueva ciudadanía que no se entiende como persona sujeta a una autoridad o una institución, sino a ciudadanos que interactúan entre sí con su territorio y sus instituciones, donde todos somos parte de este proceso que lleva implícito la idea de inclusión, donde queremos que las brechas sean más cortas y las diferencias más escuetas, y que las oportunidades sean parte de la moción de dignidad. En en toda esta sensación de concepto de dignidad transversal, se suma también en este proceso la aparición de una pandemia mundial que genera mayores complicaciones en los ámbitos mencionados anteriormente, y quizá una invisibilidad aún más de lo que denominamos en este conversatorio margen. Margen es trabajar, pensar, investigar y producir desde las minorías, inequidades, disidencia y feminismo, donde las diferencias y las brechas más lejanas son parte de los discursos y la producción en arte. Cuando entra la emergencia sanitaria, que nos demanda que bajo premisa el confinamiento, nos obliga a tomar distancia y a temer del otro. En cierto sentido, la sobrevivencia depende un poco del aislamiento de nuestros congéneres. Y esta imposición y legitimación de las prácticas virtuales o digitales como herramientas para relacionarnos son abstractos de ideas de salud, pero no es la opción para reflexionar sobre nuestro acto y convivencia. Creemos que nuestro bienestar no viene por la imposición de fronteras, sino más bien en una forma de tener un equilibrio entre nosotros, un nuevo equilibrio entre nosotros. Y a partir de esta pequeña introducción, me gustaría introducirme directamente a preguntas y a una invitada en particular que es Jimena Somoza, que le doy la bienvenida. Y me gustaría consultar de qué forma ha permeado todo este contexto externo a lo que ha sido el proceso de su trabajo, que absolutamente marcado en cuanto a la conceptualización que ella tiene de todos sus procesos, tan así que si uno pone Jimena Somoza en Wikipedia, aparece que Jimena pretende mostrar desde la especificidad de género. Y bajo esa pregunta me gustaría partir, Jimena. Muchas gracias, Alonso, y gracias a todos los que están acá, a todas y a todes. Bueno, en realidad esa categoría de género está siempre en una fluidez, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poco en que mi trabajo ha estado enfocado en los, digamos, mandatos o concepciones culturales del femenino como roles asignados de comportamientos, de actitudes, de actividades, y bueno, y en una sola palabra yo creo que de alguna forma mi trabajo ha estado mirando estos roles desde varios puntos, uno de ellos el vestuario, y ahí ha salido el concepto de como del uniforme de estas actividades, de cómo el vestuario define y determina estas categorías, ¿no? Entonces como que tiene ahí un uso, esta observación a la indumentaria, ¿ya? Ha partido por ahí, ha partido también desde el cuerpo como sujeto ausente
y como representado, digamos, por una parte, una especie de metoniña que se ha trabajado, trabajado desde el pelo y desde ciertas réplicas de algunas partes de mi cuerpo en otras materialidades. Entonces todo eso ha sido como un poco generar una atmósfera, un clima o una sensación de la experiencia de estas definiciones de género. En este caso, insisto, como roles asignados a la mujer en particular. Entonces, esa ha sido como un poco mi poética. Ujú. ¿Y de qué forma, En hartos Jimena? años. Sí, de hartos años. En realidad es bastante interesante cómo ha ido mutando, porque tampoco es un ejercicio autorreiterativo o que se remede en sí mismo. Siempre son versiones distintas de lo mismo que reside y resignifica sobre el mismo cuerpo. Y a partir de eso, me gustaría saber de cómo esto ha afectado este contexto anteriormente mencionado en este proceso. Te hemos visto últimamente haciendo como una performance desde Plaza Dignidad y Galería Cima. Sí, claro, todo partió en una reflexión en torno a una de las obras que es la más emblemática en el sentido de lo social, inicialmente, que fue el Jumper. O sea, como que es la obra que tiene más antigüedad en esa relación calle, obra de arte o objeto de galería, que empezó a hacer ruido en algún momento porque esa vinculación entre la galería o espacio artístico cerrado y asignado para la cultura, para las obras de arte, etcétera, se empezó como a enfrentar a lo que estaba ocurriendo en la calle, que finalmente era muchísimo más potente y abarcaba, digamos, a un colectivo que era el estudiantado del país, digamos. Entonces el jumper ya cambió de símbolo, ¿no es cierto?, de ser como el de la niña, qué sé yo, que tenía hasta connotaciones eróticas, yo en algún momento lo analicé eso también, a transformarse como en una especie de traje de guerra, o sea, de uniforme de batalla y de la pingüina como un emblema de libertario. Y esto se empezó también a replicar, bueno, todos lo sabemos, ¿cierto? El año pasado volvió a aparecer. Entonces fue realmente como un salto así de la realidad a este trabajo que hacía como una vinculación bien, bien poderosa. O sea, ahí empecé a hacer esto de las procesiones, que es precisamente sacar las obras de los espacios de galería para llevarlos al colectivo y al espacio social. Entonces eso fue a través de la colaboración de las personas, de grupos humanos, qué sé yo, estudiantes o gente vinculada a los espacios de exhibición, que empezamos a acarrearlos, digamos, a sacarlos de los lugares. Y este trabajo bueno, en realidad en la pandemia también hice otra acción antes, en el contexto de una invitación de Tiago Pinto de Abreu, que era este proyecto al aire libre, que nos hizo a varios, a Juvenal también, trabajar, digamos, esa vinculación de la encierro, cuarentena y espacio social y obra. Entonces ahí también trabajé con una pintora que tenía un delantal, bueno, estamos hablando de delantales de dimensiones y de jumper de dimensiones aumentadas, ¿cierto? O sea, esa es como una de las características. Y de salir con ese delantal al supermercado en época justo antes de la cuarentena total. Entonces se generaban ahí unos cruces bien tremendos, porque era como volver a este rol de la dueña de casa que se preocupa del abastecimiento, que se yo, volver atrás, básicamente, después del 8M glorioso que tuvimos, de realmente 1 millón de mujeres en la calle, etcétera, volver como a ese reclutamiento, ese confinamiento nada, de la preocupación ahí de lo más básico, de lo más simple, que afectaba a tanta gente, que ha generado también escenas, yo creo, bastante complejas de violencia intrafamiliar, de dramas con los hijos, una serie de conflictos gigantescos que estamos siempre ajenos a su ocurrencia hasta que se producen dramas, ¿no? Realmente como que ahí aparecen. Entonces el trabajo Plaza Dignidad tiene que ver con el tema mapuche. Nosotras tuve unos interesantes diálogos con una amiga reciente que es Lorenza Yapán,
Y ahí se generó en esta poética los delantales gigantes, el delantal de la Papay, que es la mujer mayor, que es como la abuela, la que lleva la sabiduría, un poco el idioma también, el lenguaje en su tradición. Hice una Papay gigante que teníamos el proyecto de llevarla el año pasado ahí al Mercado Pinto, que era un epicentro en Temuco donde están las hortaliceras, que son las señoras que llevan sus productos y venden ahí, se visten así y todo. Bueno, y este año fue imposible hacer esa acción al final por todo lo que ha pasado y decidimos sacarla a la Plaza Dignidad. Y fue una acción bastante temeraria porque nos lanzamos nomás así como 6 mujeres con 3 fotógrafos, ahora claro, en un horario que no era el más así como peligroso, entre comillas, o arriesgado, porque también no era la idea no hacer la acción. Entonces la idea era poder lograr un registro, poder tener esas imágenes y nos apoyó mucho la Galería Cima, que fue clave para poder realizar el proyecto, que tuvo esta escena como en la plaza, donde estaban los chemamul antes, o sea, en un espacio cargado, cierto simbolismo y también de expropiación, que fue una cuestión muy violenta, eh, y llegar ahí con este delantal. Entonces fue esa un poco la idea, y luego seguir arriba en la galería con una pequeña acción más bien performática de agradecer y de recordar también en el día antes del aniversario del crimen, ¿no? De Macarena Valdés. Entonces fue todo eso hilado en esa coyuntura que fue, todavía estamos pensando así, qué era, qué hicimos. Fue bien increíble, muy bonita. Y hay muy bonitas imágenes, tenemos todo registrado. Súper. Es como así un poco un recuento. Súper. Oye, a propósito de esto que tú nos relatas, Jimena, inmediatamente me conecta al trabajo de María Iris Flores. María Iris, en su trabajo de investigadora, que se ha conectado con pueblos originarios, con disidencias sexuales, desde el feminismo, para abordar distintas temáticas en distintas bajadas. Particularmente en este minuto se encuentra desarrollando una investigación que está dedicada a exposiciones de mujeres artistas chilenas entre el año 73 hasta el año 91, y que se denomina Bajo el signo de mujer. ¿Por qué signo de mujer? Hola, Hola. muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno juntarse a conversar, así que muy agradecida de Matucana 100 y de todos los que hicieron posible esta conversación. Bueno, bajo el signo mujer, ese título y pensar la categoría como signo tiene que ver con entender que no hay una idea esencialista del ser mujer. Entonces, eso mismo a mí me genera como un conflicto al momento de abordar esta investigación, porque me pregunto, ¿por qué insistir en mujeres? Cuando la categoría del género ha sido ampliamente cuestionada, y es una de las cuestiones que a mí también me interesa. Entonces, la respuesta a esa pregunta está en que hay una historia igual de invisibilización, y en la que lo femenino deviene como lo minoritario, pensando un poco en el título de esta invitación, porque lo hegemónico en una sociedad patriarcal sigue siendo lo masculino, entonces lo femenino tiene este lugar minoritario, y en esta investigación partió como de una hipótesis que tenía que ver con que hubo muchas exposiciones de mujeres en este periodo 73-91, muchas más de las que yo ni siquiera imaginé cuando partí la investigación, porque, no sé, yo tenía, por ejemplo, la referencia de 6, y resulta que al ir investigando me he dado cuenta que eran, no sé, 30, que habían 4 en el año. Entonces, ¿por qué todas estas mujeres se agrupaban y por qué las historias de todas estas mujeres que decidieron agruparse no trasciende? Esa es un poco la pregunta y el deseo a partir de la investigación. Y tiene que ver con rescatar una historia y rescatar una memoria que queda olvidada, pero no desde una idea esencialista. O sea, también me interesa problematizar eso al momento de hacer esta investigación. Y curiosamente, también me di cuenta que hubo distintas exposiciones de mujeres
chilenas en el exterior, fuera de Chile, que sí tuvieron un perfil crítico de esta categoría de ser mujer, que no solo agruparon estas exposiciones por ser mujeres, sino que querían cuestionar la dictadura, por una parte, y por otra parte lo que significaba ser mujeres y producir arte, porque de alguna manera el arte también tiene un lugar minoritario en una sociedad que es productiva, que busca, no sé, mover la economía, ese tipo de cosas. El arte también tiene un lugar minoritario. Entonces las mujeres dedicándose al arte tenían aún más complejidades. Entonces me di cuenta que en este campo, en el campo chileno, no había espacio para esas preguntas que las mujeres sí se pudieron hacer afuera, cuando organizaban exposiciones fuera de Chile, porque eran las mismas mujeres las que estaban exponiendo acá y las que luego estaban afuera. Quizás afuera se sumaban las que estaban en el exilio, y que eso producía un diálogo también, pero en el fondo es el deseo de rescatar todas esas experiencias que creo que son valiosas para pensarnos desde el presente también. Y también, Disculpa, sí. y dentro de ese contexto de la producción de estas exhibiciones, ¿cómo es la perspectiva de publicaciones, de ediciones, de catálogo? ¿Hay material? Mira, en relación a lo chileno, hay catálogos, pero como está todo cerrado, todo en cuarentena, no he podido revisar muchos catálogos de las exposiciones chilenas. Sí, las internacionales las conseguí como en contacto con artistas por otros lados, y sí tienen catálogos donde hay registro, por ejemplo, de las obras que fueron hechas especialmente para esas exposiciones. Entonces me he encontrado con mucho material, y la mayoría de este listado de exposiciones ha sido a través de la prensa, de revisar prensa del periodo. En eso el Museo Nacional de Bellas Artes ha sido de mucha utilidad, porque tiene las carpetas de prensa de las artistas digitalizadas. Entonces, junto a Caterina Campillay, que es con quien estoy desarrollando esta investigación, ya revisamos todas las carpetas de prensa, que es mucho material. Entonces ahí han ido apareciendo, como les comentaba, muchas exposiciones, y que algunas efectivamente solo se agrupan por ser mujeres, no tienen un mayor cuestionamiento de eso, pero que igual yo creo que responde a problemáticas que estaban presentes en la época, porque el movimiento feminista de los 80 fue muy fuerte, y por ejemplo cuando entrevistaban a estas artistas, les preguntaban muchas veces desde la prensa si eran feministas, y siempre me daba la impresión de que había una incomodidad al responder esa pregunta, porque también ser feminista era muy subversivo en ese tiempo, y el campo del arte no tenía, o sea, como las instituciones no tenían como la capacidad, yo creo, de entender o de incorporar esos discursos críticos. Perfecto. Oye, en relación a eso de las incomodidades, me gustaría que pudiera indagar un poquito más. ¿Por qué incomodidad? Incomodidad frente a la pregunta, que fuera absolutamente como dibujada de forma literal el contexto, o incomodidad en no entenderse del trabajo profesional de un artista independiente del género. Yo creo que había un poco de eso, porque también al momento de decirse, por ejemplo, que eran feministas, había una mirada como de que el arte, como categoría, que también se vuelve hegemónica, como el arte no tiene apellidos. Entonces, pensar un arte feminista ya es como cuestionar esa idea hegemónica que se construye en torno al arte. Entonces, lo femenino, como esta categoría que no está anclada a un esencialismo de un ser mujer, sino que como una construcción cultural que podemos rastrear, como, no sé, por ejemplo, pensando en la misma obra de Jimena o de Juvenal. Primero voy a referirme a la obra de Jimena como ciertas prácticas que se entienden como femeninas, como por ejemplo trabajar con el pelo, como que ahí hay una afiliación con el cuerpo que se entiende desde lo femenino, como que un hombre, bio-hombre, no haría ese trabajo, pero en el fondo trabajar desde ahí significa reivindicar ese lugar que siempre ha sido visto como menor. Y por ejemplo, también lo pienso en relación a la obra de Juvenal, que
tomar estos como tecnologías del género que en el fondo construyen a las mujeres, vestirse de mujer da cuenta de que eso femenino también puede ser disruptivo. Entonces, creo que tiene que ver con eso principalmente. Súper, gracias. Juvenal, ¿qué tal? Está sin micrófono. Ahora sí. Ahora sí. En relación a lo que estaba comentando recién María Iri, el sentido de la incomodidad. La incomodidad implícitamente está involucrado al margen, que es lo que nos convoca en este minuto. ¿Cómo lo defines tú y bajo qué contexto te consideras dentro de ese margen como elemento productivo o parte del proceso para llegar a tu obra? Mira, yo creo que, bueno, el margen y la incomodidad lo tomo desde un tema como de origen, o sea, más allá de un tema como académico o investigativo, yo creo que todo partió como casi como una pulsión respecto a las identidades, como que en el fondo, claro, uno, por lo menos en mi origen, era la situación de salir de una isla. Yo nací en Chiloé, con toda la carga que significa salir de una isla, llegar a un lugar y plantarse, digamos, o sea, ser libre en el fondo, es como una situación como de liberación, en un acto de liberación. Empiezo a trabajar con estas tecnologías, digamos, que dice María Iris, que en el fondo es como empezar a empoderarme, digamos, con una cierta identidad que estaba oculta. Cuando yo hablo como de la ocultación es porque en Chiloé no estaba permitido ser homosexual, o sea, no se podía hablar de la homosexualidad, siempre hubo una negación total respecto a mi ser. Entonces, lo que hice yo cuando empecé a trabajar en arte, empecé a estudiar arte, fue a comenzar a hacer ejercicios de transvestirme. Desde ahí creo que comenzó un proceso súper interesante que era asumir un rol o un personaje que en el fondo era esta nana que está en todas mis obras, que es la Martuca. En el fondo es el personaje que me permite moverme dentro del mundo del arte. Yo creé un personaje que me da libertad para generar ciertas discusiones. En un principio, digamos, este margen tenía que ver con lo sexual, era como la identidad sexual, esa es la primera parte del trabajo. Y luego veo que no solamente pasaba eso, no solamente esa era mi incomodidad, sino que también era la incomodidad respecto a la institucionalidad, respecto a cómo yo desde un punto territorial, que era Valparaíso, tampoco estaba dentro ni inscrito dentro de un circuito que es Santiago. En el fondo estamos pensando que en regiones siempre vamos a estar un paso atrás respecto a cierta legitimización de las prácticas. Buscando un centro. Buscando un centro. De hecho, ahí, como anécdota, Jimena escribió un texto del año 2007 donde yo expuse con 2 amigos más en Balmaceda y hablamos de eso. Ahora como que yo estaba, de hecho, retomando el catálogo y hablaba Jimena de eso, de cómo nosotros en este lugar estamos tratando también de generar este cierto posicionamiento o correrse de un margen, pero no, eso no significa tampoco alejarse de un origen, ¿cachai? Que en el fondo es como decir, yo tengo estas problemáticas, estoy situado en un lugar y en el fondo se invisibilizan estos problemas a partir de que existe solamente un centro. Y lo que comienzo a hacer es ejercicios de, digamos, yo le diría como operaciones. Empiezo a generar operaciones. Este personaje empieza a transformarse en un ser que se empieza a infiltrar en distintos lugares. Primero en la institucionalidad, o sea, yo parto de un espacio, o sea, mi primera exposición es en un espacio independiente que se llama Espacio G. Desde ahí yo logro detectar que existe también el sistema institucional, que en el fondo para mí era el Consejo de la Cultura que estaba inserto acá, pero que en el fondo no había cabida para artistas de región. Era muy divertido, o frustrante ver que todas las exposiciones que venían al ministerio en este momento, venían de Santiago, habiendo todo un grupo, digamos, de artistas que estaban desarrollando trabajos que yo los encuentro muy actuales en el día de hoy.
el tema era como, pero también sentía que en este mundo, en este margen, también había una cierta negación a entrar a ese circuito, o tratar de moverse en esas aguas. Pero a mí me pasó lo contrario, yo quería moverme en las aguas y conocer de qué se trataba cada circuito. Ahí comencé también, bueno, ahí generando distintos proyectos, comienzo a entrar hago mi primera exposición individual en el Centex, y desde ahí se abren las puertas para todo. O sea, comienzo a estar invitado en distintos lugares. Claro, y ahí ya empieza todo este juego de que estoy en la institucionalidad, en el estado del margen, digamos, que en el fondo estamos hablando de los espacios independientes alternativos de distintos lugares, pero me quedaba una patita que era la más complicada, que era el tema de una galería comercial, que la gran mayoría, o sea, como que en el fondo, claro, es la validación, le digo yo, como prácticamente económica, porque en el fondo antes, mientras estábamos luchando, digamos, por o ganarse un fondo o algo, cuando tú logras entrar a una galería comercial, se te abren un montón de puertas, y en esa articulación generó este personaje que es la Martuca se transforma nuevamente para entrar a un circuito, y ahí lo logro haciendo con una exposición que se llama Infiltrada X, que en el fondo era este personaje infiltrado en una exposición en una galería comercial de Santiago. Y desde ahí, claro, debo decir que he reconocido o sea, reconozco que el margen no se termina. O sea, yo todo el tiempo es una lucha para estar, digamos, se podría decir como presente dentro de distintas instancias, porque en el fondo como que hay un circuito que es súper cerrado, y si tú no estás ahí, es súper difícil moverse, Oye, te inviten. O sea, esta instancia que es virtual, para mí, o sea, la pandemia yo creo que ha sido para nosotros, que estábamos acá en esta región, o sea, en Valparaíso, ha sido como un aporte, en ese sentido, porque en el a fondo estamos eso más conectados iba, que antes. a eso iba a preguntarte, porque en cierta medida la parte positiva de la pandemia y esto de tener esta realidad absolutamente digital te hace perder un poco dónde están los centros. Aquí estamos todos en lo mismo. Sí. Entonces ya no existen muchos los límites, no existe un artista de Santiago, un artista de región, estamos todos. Entonces, ¿de qué forma también eso ha influido en este proceso de ser margen? Porque igual el discurso no ha cambiado. Mira, lo que siento que en el fondo se ponen yo creo que ha pasado un cambio desde el estallido, como un poquito antes del estallido, se estaba generando un cambio en la escena, digamos, de galerías. Yo lo detecté así, como que igual lo siento como después de ser premiado, que para mí fue una sorpresa total, que en el fondo alguien de región se hubiera ganado un premio digamos, en una galería Weekend. Ahí logré detectar que algo estaba pasando. Igual dentro de las muestras se logra detectar que ya los discursos del margen están tomándose ciertos lugares. Y eso ya lo podemos ver, digamos, como que ya no basta, digamos, solamente con lo decorativo, que era lo que nosotros siempre reclamábamos, que el arte siempre estaba, digamos, generando, o sea, que la gran mayoría de las exposiciones no generaban ciertas discusiones y políticas, ¿cachai? Que en el fondo nosotros estamos hablando de ciertos activismos que van desde el arte y se van insertando en distintos lugares. Para mí el ejercicio de ahora, ¿cachai? Que es como lo estoy viendo ahora, cómo funciona a partir de esta apertura, digamos, con la red, que en el fondo como que ya no existe, no estamos localizados, estamos todos nadando, digamos, en este centro. Bueno, se permite visibilizar un montón de discursos. En mi caso, que ahora tengo una galería también, que trabajo con 16 artistas, también, pues ahora también se están generando vínculos que desde la pandemia, antes de la pandemia habrían sido imposibles. Como antes de este sistema que empieza a generar estas interacciones mediante la red, ¿cachai? Porque en el fondo nosotros teníamos una galería abierta acá, pero que en el fondo ¿quién entraba? Eran muy pocas personas, era como el sueño de siempre uno tener un espacio donde estén todos los artistas que uno admira.
Y en este caso, claro, empezamos a generar ruido por la red después de la pandemia, y se empezó a generar y a mover una especie de circuito, así, muy extraño, como que las ventas subieron desde la pandemia. Ahora estamos en Buenos Aires Foto, cosa que habría sido imposible si hubiera sido una feria física, porque en la feria física te va a cobrar, ¿cuánto te cobras? 10 veces el valor de lo que te va a cobrar una feria online. Entonces, para mí, en este momento, creo que es una buena oportunidad para insertar discursos y generar, y romper con la barrera, digamos, romper con esta barrera del margen, y de que, en el fondo, acá no existe cierta democratización, no me gusta esa palabra, pero sí es como, se está generando como cierta igualdad de oportunidades para... Quiero aprovecharme de eso, Juvenal, ya que hablaste de galería. Quiero volver nuevamente a donde la Jimena, y ver a la Jimena es también esta doble militancia de ser directora de una de las galerías más queridas de nuestro país, que es la Galería de Balmaceda Arte Joven, lugar donde todo el mundo ha pasado, artista de este país, tanto con trayectoria, en vías de tener trayectoria, incipiente, etcétera. Y me gustaría saber de cómo se plantea Balmaceda Arte Joven post toda esta información que hemos tenido y todos estos antecedentes que estamos viviendo. Sí, bueno, claro, nosotros también, ahí está el uso de la tecnología nuevamente. Claro, la galería está inserta en la institución, entonces en ese sentido las decisiones son también institucionales, y han abarcado, sean transversales en el fondo en Balmaceda, porque empezamos en el fondo la transformación de nuestras actividades presenciales más importantes, que son nuestros talleres, a través de las plataformas online. Entonces esa ha sido la experiencia más como enriquecedora y sorprendente en todo este proceso, ¿verdad? Porque ha resultado. La verdad que hemos podido trasladar un poco la experiencia e incluso el espíritu de los talleres de Balmaceda a estas plataformas. Eso ha sido bien increíble. Y la galería, bueno, se ha sumado de manera también de soporte web. Vamos a trabajar ahora con nuestra primera exposición virtual, que es Citas Ciegas, que es unas curatorias que hago yo con dos artistas que exhiben por primera vez juntos. Entonces estamos ahí generando, por ejemplo, las autoentrevistas, que son los diálogos, digamos, monólogos del artista en su taller, que empieza a conversar, digamos, muestra lo que está haciendo, los procesos, etcétera, más una galería virtual, que no es un recorrido en video, sino que son fotomontajes de cómo se vería esta exposición, textos, imágenes, etcétera. Hemos tenido súper buen recibimiento. Me pasa un poco lo que dice Juvenal, de que antes podía entrar mucha menos gente, ahora se amplió un montón eso, porque además están las regiones conectadas. Y eso ha sido increíble, en nuestros talleres también, o sea, de repente aparecen los chiques de, no sé, de Atacama, donde no hay sede de Balmaceda, o de Temuco, o de Talca, te fijas, y entonces como bien sorprendente y muy enriquecedor también. Yo creo que es algo que llegó para quedarse, como se dice, así como casi en la publicidad, pero es un poco real eso. Entonces la galería también, explorando eso, y nuestra vinculación con los colegios, que es algo re importante, lo vamos a intentar hacer vía streaming, que ya partimos, vamos a adelantarnos un poquito como hasta noviembre para partir con eso, porque ahí tenemos que organizar un poco esta transmisión en directo para lograr un poco el contacto en las preguntas, de alguna forma la presencia del artista, conversando sobre su trabajo, mostrando, contando a lo mejor cosas que no contaría si están en la autoentrevista, todo ese tema, pero ha sido bien increíble, o sea, yo creo que también de alguna forma hemos ganado cosas. Entonces, y lo otro, bueno, es no claudicar en el fondo, es como echarle para adelante, apoyar a los artistas como con, con estos programas pequeños de galerías, de exposiciones, por supuesto remuneradas, eh,
todo un sistema que no tiene que detenerse y que Ujú. afortunadamente ha habido respuesta de la contraparte nuestra, porque son los usuarios y eso es lo más importante. Esa Oye, es la calidad de todo lo que hacemos. Oye, Jimé, igual una de las labores más importantes que tiene esa galería es el trabajo de mediación, el que estaba explicando hace un rato que partía en noviembre, y que serían como los grandes damnificados efecto pandemia, porque el trabajo de mediación ha sido muy complejo. Hemos tenido todos, en todos lados, unas cantidades de público impresionantes, virtuales, que han ido entre 400 a 600% de aumento en actividades culturales. Pero esa es como la gran preocupación, cómo se permean los discursos a través de las nuevas generaciones y el arte sigue avanzando. Entonces ahí está como el debe. ¿Y cómo, de qué forma tú ves que se podría implementar esa estrategia? Sí, eso es un poco como dices tú, la pregunta del millón. Bueno, esto mismo que estamos haciendo es una actividad de mediación. Estamos en vivo con nuestro público acá presente y también con los que van a ver esta transmisión. Entonces también son herramientas nuevas, porque la gente está buscando contenido, están buscando alternativas, están buscando pensamientos, están buscando reflexión, digamos, en la reflexión y la inteligencia, algo que finalmente se ramifica, se empieza como a enriquecer también en sí misma, como que se retroalimenta, y eso es algo genial, y es lo que nos pasa mucho con los colegios, que es como una cosa que prende. Y eso lo queremos, como te digo, activar vía streaming con algunos programas que vamos a hacer en directo desde la galería con los trabajos montados para poder interactuar en a lo mejor un formato donde digamos, el enfoque o el encuadre sea más, digamos, dándole protagonismo a las obras y es un desafío, estamos todos metidos en eso. Hay un equipo en Balmaceda que está investigando cámaras, recursos, etcétera, y se han redirigido todas las energías hacia allá, porque es una pata muy importante. Y las otras cosas son, digamos, en soportes como este, que también un público a lo mejor distinto, pero que también, como digo, necesita y nosotros necesitamos de ellos. Es como un ecosistema esto. Mm. Bajo esa perspectiva, María Iri, me gustaría saber ya de forma bastante personal, porque es como una percepción tuya frente a los contextos. Hay una tendencia a tener temáticas súper claras en tus investigaciones, que están conectadas evidentemente a temas de gustos, de identificación, etcétera. ¿De qué forma esto va a cambiar el discurso o hacia qué dirección se va a dirigir post todos estos antecedentes que nuevamente insisto, que no son menores, que nos han cambiado bastante, nos han alimentado de nuevos elementos para seguir el flujo de algunas tendencias? Entonces, frente a eso, me gustaría saber de qué forma vienen estos discursos. A mí me cuesta mucho como pensar el futuro, en verdad. Como que no sé, me cuesta mucho proyectar porque de hecho creo que el 17 de octubre yo nunca me imaginé, inclusive cuando habían empezado ya las evasiones masivas el día lunes de esa semana, nunca me imaginé que iban a salir los milicos el día sábado. O sea, como no podría haber visto más allá de todo lo que estaba pasando. Y por ejemplo, cuando eso pasó, yo tuve mucho miedo y nunca me imaginé tampoco que el 25 de octubre, como 6 días después, iban a haber marchas multitudinarias en todo el país. Entonces, y después nunca me imaginé que después de lo que fue el 8 de marzo, como recordaba la Jime, con 1 millón de mujeres y disidencias en la calle, eh, íbamos a tener que encerrarnos y que de eso ya han pasado muchos meses y que se iba a cancelar el plebiscito, que cuando se programó, digamos, era así como en abril, como que falta mucho, y ya va a pasar un año de eso y pareciera que no hay temporalidad hacia atrás. O sea, como
como que el año se terminó a principios de octubre, y de ahí hemos estado así como en unos tiempos muy extraños, como que se aceleran, se ralentizan. O sea, ahora mismo estábamos con este paro de camioneros, como que a pesar de las condiciones en las que está el país, no tenían problemas con generar un desabastecimiento. Entonces, como siento que es como que vivimos en una especie, en un guión, así que da giros y que avanza, pero lo que sí creo es que ha sido un momento de generar muchas preguntas. O sea, como que mucha gente está instalando esta misma pregunta que tú haces. Algunos tendrán más respuestas, otros tenemos más dudas, pero están ahí, y al menos yo, más que pensarlo como tendencia, pensaba en esta idea del margen y de las minorías, como que pareciera que es una relación causal, como que aparece un margen, aparece una minoría, o hay una minoría y surge un margen, pero más que pensarlo como minoría, que creo que es como un grupo concreto de personas que se suponen minoritarias, lo pensaba como esa capacidad de generar una voz, que era un poco como lo que decía Juvenal. O sea, como que en el fondo estas personas que serían minorías, como estos grupos, son capaces de levantar discursos propios y de ir como fisurando este discurso hegemónico normativo. Entonces creo que eso mismo, por ejemplo, que eso mismo fue reflejo de lo que pasó el 18 de octubre, o de lo que ha pasado con el feminismo, como que efectivamente había una capacidad de masificar esos discursos que antes se encontraban como en la minoría. Y bueno, eso, como... Súper. Yo creo que es la constante de todos y de todos tener esta cantidad de dudas más que respuesta, pero creo que ha sido la instancia fantástica de reflexión para entender quizá algunas cosas que no teníamos muy claras anteriormente. De repente la distancia de los tiempos son los que nos complica, pero a pesar de eso, igual ha generado yo creo que bastante reflexión dentro de los medios. Una de las cosas más importantes que yo he podido dilucidar en este periodo es que ya no podemos hacer las cosas solos y que se hace súper necesario generar las redes y vincularse cada día más. Y frente a eso me gustaría saber con Juvenal, porque esto de generar una galería en un contexto pandémico, bueno, la galería estaba un poquito antes, Judas Galería, pero No, como que revienta y crece en periodos de pandemia. Se juntan alrededor de 17 artistas que pasan por un gusto casi personal tuyo, de selección tuya, y que participan en eventos internacionales, tienen venta y se mueven. ¿Cómo puedes explicar esa situación? no, como te decía anteriormente, claro, eh, el momento que está pasando hoy día, digamos, con la conectividad y la instantaneidad, digamos, del posicionamiento de distintos discursos, permite que esto pase. Nosotros inauguramos en diciembre, fue post estallido, digamos, o sea, ya era imposible que llegara alguien, así como que dijimos, pero igual vamos a abrir, porque igual es como, era una situación que nosotros pensábamos que se podía generar. Nosotros igual, yo creo que todas estas situaciones, claro, hay harta como incertidumbre, pero yo creo que desde este margen, lo digo personalmente, como con gente con la que he trabajado, que era Espacio G, con Jocelyn Muñoz, personas que estaban pensando hace años que esta situación podía venirse. No era una situación, o sea, para nosotros no era una gran sorpresa, era lo que estábamos esperando hace mucho rato, porque en el fondo todas estas problemáticas que ahora aparecen y que se hacen visibles, que no sé, por el TTP, todas estas cosas, o sea, todos los chanchullos que se estaban haciendo a escondidas, se develaron de un día para otro. Nosotros me acuerdo que hacíamos, no sé, pues, encuentros en contra, ya el 5G lo veníamos hablando hace muchos años, así como que se venían muchas cosas y claro, veníamos preparados, yo creo. Y también la situación de tirarse, digamos, a la piscina, ¿en qué sentido? Porque nosotros tampoco estamos buscando una situación de
hacernos y lucrar y hacernos millonarios con una galería. Nosotros estamos tratando de generar un polo que no existe en Valparaíso, que significa levantar obras y discursos de arte contemporáneo, que claro, está la institución, que está Balmaceda funcionando perfectamente, ahora Centex también, pero claro, desde el No lo escuchamos. ¿Se cortó? Sí, No, ahí estaba mudo, regresamos. estaba mudo. ¿Pero estuve mudo todo el rato? No. No, Sí. un rato cortito nomás. Un No, rato cortito. no, que estaba diciendo que... De la institución de Balmaceda hasta ahí llegaste. No, porque está Balmaceda funcionando bien, o sea, como que, o sea, creo que hay ciertos lugares que están, que en el fondo también porque tienen un financiamiento y cosas así, nosotros también es una apuesta de levantar un espacio, nosotros sabemos que hay muchos espacios más en Valparaíso funcionando de esta forma. Lo que pasa es que, claro, no todos los espacios están enfocados como nosotros en este momento, de insertarnos en otro circuito, como que ese es un plan también. Pero tampoco nuestro plan es forrarnos, así sí se puede decir, ¿cachai? Como que en el fondo estamos tratando de generar un espacio donde se visibilice el trabajo de artistas de regiones. Solamente tenemos artistas de regiones, ¿cachai? Esa es como una premisa que tenemos también. Y este intercambio que se está generando ahora me parece súper bueno porque igual han entrado colecciones, o sea, se está generando algo que yo creo que va a ser potente igual en un tiempo más. Esperamos también. Y es como, y por el momento nada, seguir como con una programación con lo que venga, ¿cachai? Que en el fondo ahora estamos actualizando la página web, ahí va a haber una expo grande, ¿cachai? Entonces estamos también actualizándonos, ¿cachai? Y tratar de movernos en este sistema que se está moviendo, que está funcionando ahora. Súper. Quisiera aprovechar y contarle a los invitados y a la gente que nos está viendo que partimos abriendo la rueda de preguntas. Estamos dispuestos para que nuestros invitados puedan responder sus dudas, sus consultas. Y para seguir aprovechando el tiempo, me gustaría preguntarle a Jimena brevemente cómo imaginas este nuevo regreso a una normalidad desde la visualidad, desde tu trabajo, desde tu ámbito. Sí, o sea, yo creo, bueno, como coincido un poco con la María Iris sobre la duda y toda esa inestabilidad donde estamos situados, pero sí creo que, bueno, viene esta época de las mayorías al final, Alonso, porque esto de las minorías no son minorías, las mujeres somos mayoría. Entonces, de ahí para adelante un poco cambiar esos ejes. Yo creo que viene ese cambio en todo sentido, viene una mirada desde, no sé, desde la historia que está también trasladando el colonialismo hacia lo decolonial, hacia la inclusión y la mirada hacia el respeto de nuestros antepasados, la mirada hacia la naturaleza. O sea, yo veo esto de esa manera. Trato de verlo de esa manera. Por supuesto que hay siempre luces y sombras en todo, pero me da la impresión de que vamos para allá como sociedad y bueno, estamos en un momento súper complejo, que los cambios, la rabia, los miedos, la Judith Butler recién me publicó un ensayo al respecto de cómo en el fondo las minorías están en este momento siendo escuchadas, miradas y quizás la culpa también del que siempre estuvo ahí en el epicentro del poder, desde la academia, desde un montón de lugares, está mirando esta situación y está tratando de hacer más acción que teoría tal vez. Estamos como ahí, además tenemos todas estas plataformas que nos están apoyando, que son democráticas, que son abiertas, que son a veces gratuitas, o casi, no sé, hay algunos requerimientos, pero no tantos, y que nos están permitiendo conectarnos de una manera bastante expedita y sin la capacidad de censurarnos o anularnos,
en relación a nuestros discursos. Entonces, todo eso me parece que puede significar en el arte un gran resurgimiento de un estado de volver un poco a esa labor que tiene el arte, que es devolver los símbolos al final, que es como en algún momento donde recoge los estallidos, las demandas raciales, las demandas feministas, etcétera, no de una manera literal, sino que de una manera simbólica, de una manera en que las lee la humanidad, o sea, hablando así como en grande. Eso es lo que yo creo que nosotros estamos en esa coyuntura. Yo lo experimento de alguna forma y lo veo también en muchos artistas. Entonces, es un poco romper esas miradas de quién nos nombra marginales o quién nos nombra minorías. Dar vuelta a eso. Fija, creo que estamos ahí y nos está pasando a todos de alguna forma personal, como un poquito una pequeña revolución interior también, que creo que está ocurriendo. Para ti, María Iris. Bueno, en relación a lo que decía Jimena, yo lo pensaba también de esa manera de las minorías, porque por ejemplo, la élite económica es una minoría en número, pero sí es mayoría porque son quienes tienen el poder económico, justamente, y desde ahí mueven la vida de una mayoría. Entonces, creo que cuestionar, como dice Jimena, estoy totalmente de acuerdo, y desnaturalizar esas ideas es muy importante, y desde esa idea como de lo minoritario con esta capacidad subversiva que mencionaba delante, yo seguiría apostando por eso, y creo que el arte tiene la capacidad de generar ficciones que permiten o posibilitan ver otras realidades, o sea, generar ficciones que cuestionen esto que se supone que es la realidad, que también es una ficción consensuada por los que les conviene, digámoslo de algún modo. Entonces, el arte, con estas producciones visuales, con producciones sensibles, es capaz de interpelar a las personas desde otros lugares, quizás no desde un discurso como completamente estructurado, sino que entrando, cruzando distintas cosas, por ejemplo, y menciono al Seba Calfuqueo porque es con alguien con quien yo he trabajado mucho, de quien he aprendido mucho, cómo él desde lo biográfico, que también es un poco lo que nos comentaba Juvenal de su trabajo, son capaces de mostrar otras realidades. O sea, y decir, las cosas no siempre han sido así y no siempre tienen que ser así. Hay un pasado que fue distinto y que... Entonces, por eso mismo creo que, por ejemplo, que el estallido tuvo la potencia que tuvo y que sigue teniendo, porque creo que este como repliegue hacia el cuidado, hacia la cuarentena, tiene que ver justamente con que conocemos las condiciones de existencia en este país. Entonces, enfermarse y contagiarse no es una opción cuando tenemos, no sé, los sistemas de salud que tenemos. Entonces, creo que esto sigue muy latente y creo que se generó una comunidad, o sea, como una nueva noción de comunidad entre los que se suponen son la minoría. Eso. ¿Y para ti, Juvenal? Nada, yo creo que, claro, lo que dice María Iris es verdad, así como que se está generando un espacio donde el arte va a estar ahí. Yo creo que el arte siempre ha estado como muy consciente, en algún grado ha estado consciente de los procesos, o sea, y también se adelanta a ciertos procesos. Yo eso lo percibo. Y creo que en el fondo el rol del arte en estos momentos, además de estar adentro, o sea, activando, yo lo veo, digamos, desde una posición personal. Yo no estoy haciendo obras desde octubre. O sea, no estoy produciendo obras desde octubre, estoy como reflexionando, estoy viendo un montón de cosas, y mientras otros amigos también están muy metidos y haciendo muchas obras, como que hay que estar dentro y fuera. Yo creo que hay que estar, no irse muy en el extremo, sino que estar ahí como jugando, así como vas acá, vas allá, ir observando. Y claro, yo creo que el arte va a tiene una función, y lo hemos visto en el estallido, que tiene una función súper importante. La gente sabe ahora la función que tiene.
Y cuando hablamos de que, claro, con el estallido vimos que era una mayoría y no era una minoría, era porque, claro, los artistas, muchos de los artistas estaban diciendo discursos. Pero cuando ya esta cosa se masifica, hay una explosión, porque al final estamos reflejando mucho el sentir del pueblo, digamos, ¿cachai? Eso, como que siento que va por ahí, vamos a estar, por lo menos en mi caso, voy apostando a estar observando, a estar viendo qué va a estar pasando, eso, como que más como articulando cosas como desde afuera. Súper. Oye, les queremos agradecer a todos su tiempo, su buena disposición para esta entretenida conversación donde hemos aprendido todo y vemos la importancia de los procesos sociales, cómo afecta a todo el mundo, a las minorías, a las élites, que también son minorías, me encantó eso. Eso, gracias Alonso, gracias Jimena, gracias Juvenal, gracias María Iris. Queremos agradecer también a nuestros colaboradores regionales, Teatro Municipal de Ovalle, Teatro Regional del Maule. Y bueno, esta conversación y las conversaciones anteriores con Dan Cameron y con Gonzalo Pedraza están disponibles en el link de Matucana 100 del YouTube, donde van a encontrar esta y las dos anteriores. Esperamos encontrarnos más adelante con más conversaciones necesarias, que pueden ser de artes visuales, de teatro, de cine, pero muy necesarias. Gracias a todos. Muchas gracias, Cristian. Agradecer Gracias a por la los invitación. invitados. Y gracias por la instancia. Sí, buenísimo. Agradecer al Parque Cultural de Valparaíso, Matucana 100, a Cristóbal y muchas gracias a todos nuestros invitados. Fue un gusto tenerlo y fue una agradable conversación. Esperamos vernos prontamente. Un abrazo. Chao. Chao. Chao, chao.